Bona tarda, buenas tardes. Benvinguts y benvingudas a Casa América Cataluña. Saludos también a quienes nos siguen a través de YouTube y Facebook Live. En el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile, bienvenidos y bienvenidas todas y todos a Memoria para el Futuro, título de la sesión que hoy nos reúne. Organizado por el Centro Salvador Allende de Barcelona y el Comité Ciudadano por el homenaje a Salvador Allende de Barcelona y en colaboración con Casa América Cataluña, el encuentro de esta tarde se ha propuesto para contribuir a guardar la memoria histórica que debe garantizar la no repetición de atrocidades como la que supuso la dictadura militar de Augusto Pinochet, responsable de más de 3.000 muertos y de un total de 40.000 personas represaliadas. Ciudades como Barcelona son ejemplos de que la memoria de lo sucedido hace 50 años sigue bien viva. Creo que nunca ha sido más certero el eslogan «Septiembre se viste de Chile». Múltiples iniciativas apoyadas por numerosos colectivos, asociaciones e instituciones demuestran el sincero reconocimiento popular ciudadano hacia los miles y miles de chilenos y chilenas que sufrieron aquel atentado contra la democracia, aquel atentado contra sus vidas. No obstante, el negacionismo va en aumento, y no solo en Chile, pero hoy este auditorio se debe a la realidad de este país. País en el que desde la escena política se habla sin complejos sobre la libertad recuperada hace 50 años y se concluye con convicción que el golpe era inevitable. Ayer, durante la presentación del libro Salvador Allende, biografía política, semblanza humana del periodista y escritor Mario Morós, hubo momentos en los que se hizo referencia al citado negacionismo. Y se hizo referencia porque, esta vez sí, la denuncia era inevitable. El avance de los posicionamientos reaccionarios que reivindican la figura del general golpista debe contrarrestarse desde la insistencia en la defensa de la memoria. Hoy, este auditorio volverá a ser ejemplo de aquella insistencia. Casa América Cataluña, a partir de sus criterios innegociables en materia de derechos humanos, cultura democrática y de paz o memoria histórica, entre otras, se honra por compartir los principios de las entidades organizadoras de esta actividad y agradece la presencia y participación de las 3 mujeres que voy a presentarles a continuación. Saludamos en primer lugar a Carolina Espinoza Cartes y a Karina Francis, las 2 ponentes que intervendrán vía online y a las que ya veo en pantalla. Carolina Espinoza Cartes, doctora en Antropología Social y Cultural y periodista licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Concepción, Chile. Sus temas de investigación son los procesos de transición en Chile y España y el exilio, entre otros. Es autora de los documentales La operación más noble, 2022, El tren popular de la cultura, 2015, ¿Cómo olvidarlo, Carolina? Y La alegría de los otros, en 2009. Karina Francis ocupó cargos de liderazgo durante sus años como estudiante hasta el golpe de Estado de Pinochet. Exiliada en Suecia, regresó a Chile para trabajar para los gobiernos de la Concertación. Nuevamente establecida en Suecia, colabora con organizaciones que luchan por los derechos cívicos y políticos de los chilenos en el exterior y la defensa de los derechos humanos. Y aquí, en nuestro auditorio, deberíamos saludar a 2 compañeras, pero vamos a saludar solo a una, porque a Janina Zagal Ehrenfeld le ha surgido un problema de última hora de salud y no puede acompañarnos. Desde aquí, Janina, una muy pronta recuperación. Por lo tanto, saludamos a Beatriz Cantero Riveros, nuestra moderadora de hoy. Es activista, feminista y participa en diversos espacios de defensa de los derechos humanos. Bioquímica por la Universidad de Concepción, donde fue dirigente estudiantil en tiempos de dictadura y se integró en grupos de resistencia para la defensa de los derechos humanos. Forma parte del Centro Salvador Allende de Barcelona. Muchas gracias a las 3 por tomar parte en el encuentro de hoy, Memoria para el Futuro. Termino leyéndoles un párrafo de un artículo que publicó el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez el pasado viernes, haciendo referencia a las personas que tuvieron que exiliarse tras el golpe,
dice lo siguiente: yo, como tantos latinoamericanos, los he conocido en Suecia, en Alemania, en Suiza. He hablado con ellos y he escuchado sus historias de dolor y me ha admirado la terca persistencia de su memoria, que responde, o eso me ha parecido, a la intuición de que el tiempo lo suaviza todo, hasta la responsabilidad de los violentos, de que el paso del tiempo va atenuando los crímenes en la memoria de una sociedad. Pues en eso andamos, Juan Gabriel, en que nada se atenúe. Muchas gracias, moltes gràcies. Beatriz, cuando usted quiera. Muchísimas gracias por estas palabras. En primer lugar, y a nombre del Centro Salvador Allende y del Comité Ciudadano por el homenaje a Salvador Allende, quisiera agradecer a Casa América, que siempre abre sus puertas a que nuestras organizaciones rindan el homenaje que Salvador Allende merece, porque entendemos que Salvador Allende es un personaje de Chile, pero también del mundo, que el modelo que propuso tiene que ver con las necesidades de un mundo mejor, que a día de hoy aún son muy vigentes. Por lo tanto, estamos muy agradecidas de que Casa América también lo comprenda así. Sentimos que son realmente, nos hacen sentir en nuestra casa. La idea de hoy es, bueno, para la gente que somos chilenas, chilenos, muy especial, porque al cumplir 50 años de este golpe de Estado, se remueve mucho la memoria, se remueve mucho tantas y tantas personas que tuvieron que perder la vida, lamentablemente, ¿no? Que no están aquí, que fueron torturadas, exiliadas, ejecutadas políticas, desaparecidas. Y sin embargo, aún estamos aquí. Eso es lo importante. Me voy a permitir agradecer en particular la presencia aquí de la Vero y de Melita, dos chilenas que para mí son realmente muestras de toda una lucha que creo que representa muy bien, ¿no?, este espíritu de recuperar los valores de Salvador Allende y los valores de un mundo mejor, de un mundo socialista, donde estas desigualdades neoliberales no ocurran, como lamentablemente están pasando. Quisiera saludar afectuosamente a Carolina y a Karina, que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias por estar aquí, porque con ellas vamos a estar conversando sobre, en primer lugar, con Karina, como ella fue parte de todo el movimiento de efervescencia de la Unidad Popular, quisiéramos que hiciera referencia, en primer lugar, a este momento tan importante, ¿no?, para nuestro país, que fue la Unidad Popular, y a partir de esto, bueno, que nos contase, porque entendemos después se fue a estudiar y en este trance la pilla el golpe de Estado y se queda en el exilio. Entonces, Karina, quisiéramos comenzar contigo para que hicieras referencia a tu juventud y a los momentos en que Chile estaba efervesciendo de esperanza, que era el proyecto de la Unidad Popular. Sí, muchas gracias. Sabes que aquí vale el dicho ese o el refrán, juventud divino tesoro. Tuve la dicha de tener una juventud llena de ideales, de sueños y de actividades. O sea, cada día era una actividad. Militante de las juventudes comunistas desde los 14 años y estudiante de enseñanza media en un liceo en Valparaíso. Comencé siendo presidenta de un liceo de 1.500 niñas, bastante importante. Y en ese momento, justamente, los liceos de Valparaíso, los más importantes, los más grandes y los más históricamente conocidos, tuvieron presidentes que eran jóvenes comunistas. Se produjo un movimiento muy importante juvenil y por lo tanto el movimiento juvenil estuvo liderado por fuerzas de izquierda, por todos los presidentes de los liceos, y salíamos a la calle
permanentemente por la ENU, salíamos a la calle, íbamos a las poblaciones a construir poblaciones, íbamos a vender merluza, no a vender merluza, sino que a entregar, a repartir merluza, porque para evitar, digamos, los problemas de que faltaban proteínas, que estaba todo escondido, chancho chino. Nuestra vida era a diario algo que hacer, siempre estábamos en la calle, en los trabajos voluntarios. Fue una época que la trabajamos tanto, nosotros amanecíamos y hasta la noche estábamos llenos de actividades, pero era maravilloso, nos sentíamos parte de algo. Y en las vacaciones nos íbamos a los balnearios populares, porque ayudábamos en los balnearios populares además. Esa fue mi juventud y esa fue mi experiencia de participar en este periodo tan importante donde cada uno de nosotros tenía un rol. Ayudábamos para evitar, digamos, que escondieran los productos, íbamos a las colas a vigilar que la gente no se saliera de la cola, que comprara más de lo que podía, que retirara más productos de lo que podía. Estábamos todo el día trabajando y lo hacíamos con tanto cariño, estábamos tan ilusionados, nos sentíamos tan partícipes de este proyecto que realmente cuando lo perdimos fue un golpe muy duro. Efectivamente, lo que tú comentas es un trocito de tu experiencia sobre la intensidad que se vivía en la Unidad Popular, sobre este proyecto que con 40 medidas, de las cuales 15 eran atenientes a la salud, algo muy importante, lo que tú mencionabas, la alimentación. Salvador Allende no empezó a trabajar en el proyecto de salud cuando él es candidato a presidente, sino que muchísimo antes, cuando fue ministro de Salud, se llevaba muchísimas décadas ya trabajando en lo que hoy día se estableció como salud pública, preocupado de la alimentación, de la merluza, del medio litro de leche, de muchas otras medidas que tenían que ver con el bienestar de la población, y también esto del derecho al ocio, que era crear balnearios populares para que la gente trabajadora pudiese tener acceso. Tuve el privilegio de escuchar a Miguel Launer hace una semana en Chile, que comentaba la importancia que le daba el gobierno de la Unidad Popular a las condiciones de vida de las personas trabajadoras, con lo cual la necesidad de tener lugares dignos donde veranear, que nunca antes los trabajadores y trabajadoras habían tenido acceso, se dieron en estas condiciones. Y también nos decía que se preocupaba muchísimo de la calidad de las construcciones y a mucha honra mencionaba que ninguna de las edificaciones de la Corby, de las edificaciones de la época, se ha caído con ningún terremoto, no así los edificios que se han construido bajo el sistema neoliberal, porque evidentemente los intereses son muy distintos. ¿Sí? Entonces había una preocupación muy, muy importante porque la gente tuviese acceso a la salud, a la educación, con por supuesto todas las medidas no perfectas que se dieron evidentemente, pero sí con un compromiso social muy marcado, muy evidente y también muy plural, porque la Unidad Popular no solamente era el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MAPU, sino que también mucha gente que se sentía allendista y que más allá de un partido político sentía que era parte de este movimiento. Bueno, ¿a ti te sorprende este terrible golpe de Estado en el extranjero? ¿Estabas estudiando? Y a partir de ahí... No. Yo ingresé a la universidad en el año 72. Fui a estudiar a Santiago, estaba en un pensionado y en Santiago me pilla el golpe. Ajá. Y me tengo que volver a la región porque en la universidad era imposible, digamos, seguir. Había una persecución en la Facultad de Agronomía en Chile. Y me vuelvo a Valparaíso y allí me pongo a trabajar haciendo lo que podía y en la aduana. Y allí en la aduana estábamos liberando los tractores rumanos, que habían llegado una cantidad, un embarque de tractores rumanos
con un agente de aduana, una persona muy querida que me invitó a ayudarla. Y en ese momento que trabajábamos con los cientos esos de tractores rumanos que estaban allí, me encuentro con no era cónsul, era el embajador rumano. Y el embajador rumano me invitó a Rumania con una beca completa. Vale, o sea que te tocó el horror del golpe y luego saliste al exilio. Bueno, la gente que tenemos algunos recuerdos del golpe sabemos que fue un quiebre democrático absoluto en el país, donde día a día pasaban atropellos. Yo recuerdo muy pequeña escuchar los bandos militares y la necesidad de que la gente se presentara a las comisarías. Bueno, fue muy tremendo. Mucha gente muy de buena fe dijo yo no he hecho nada malo y se presentó y terminó desapareciendo. Son realidades que fueron muy duras de vivir allí. Y esto implicó una escalada de represión muy grande a la gente que apoyaba el proyecto allendista, con lo cual salieron muchísimas personas al exilio, no solamente Karina. Y en ese sentido yo quería preguntarle a Carolina, que es nuestra experta, ha estudiado el exilio chileno, ¿cómo ve ella este fenómeno? ¿Qué dimensiones tuvo y cómo lo valoras? Hola, muy buenas tardes. Bueno, primero deciros que me pilla en Lyon. Estoy en medio de un congreso muy enriquecedor, de muchas perspectivas disciplinares que están estudiando tanto el exilio uruguayo, del que también se cumplen este año 50 años del golpe de Estado, como del exilio chileno. Ayer tuvimos una jornada en Grenoble y luego hemos tenido una jornada aquí en Lyon. Así es que también, si no hubiera estado con ustedes, porque a mí me hace mucha ilusión esta invitación de parte de Casa América Cataluña, porque llevo investigando el exilio desde el año 2004, primero como periodista, como documentalista y ahora como antropóloga, y precisamente Casa América Cataluña fue la primera institución en España, que es donde vivo. Yo vivo hace 23 años allí, que me abrió las puertas para presentar un libro en ese momento, hace mucho tiempo, en 2007, sobre la historia de las radios en dictadura, que fue una investigación hecha con un compañero periodista también, de donde habíamos sido compañeros en Radio Cooperativa. Esta aproximación del exilio, primero como periodista y luego desde el punto de vista académico, a mí, más que experta en exilio, me ha llevado a investigar a tener el privilegio, más bien dicho, de investigar y de poder ser un canal para esas voces, sobre todo de las personas exiliadas que se quedaron a vivir en esos lugares de origen. He tenido una obsesión, aunque no tengo cercano a mi familia o cercano a mi entorno ninguna persona que yo sepa que haya partido al exilio, pero eso no me invalida, todo lo contrario, para haber ido investigando a lo largo de más de 20 años y recogiendo testimonios sobre un aspecto que yo considero y sigo considerando que es el gran olvidado en el retorno de la democracia en Chile. El exilio, primero que nada, no está incluido per se como tal en las comisiones de verdad y reconciliación, ni en el informe RETIC primero, ni en los dos informes Valech del 2004 y luego el 2007, perdón, y el 2011, porque las personas exiliadas que aparecen en esos informes son en su calidad de haber sufrido persecución política, tortura, desaparición y asesinato, pero no en su calidad per se de ser exiliados. Cuando el exilio es a toda ciencia, es una violación a los derechos humanos, porque no hay nada peor que te expulsen de tu país y no hay nada peor de que te obliguen a echar raíces y tu descendencia en un país que no conoces, en muchos casos que no conocías la lengua y en otros casos a estar desarraigado del entorno familiar y de los afectos que hoy por hoy, menos mal, tenemos una plena conciencia de lo importante que es, tanto en el crecimiento personal como en la vida misma, ¿no? Entonces, es en ese sentido en el que yo he tenido el privilegio y el agradecimiento de poder recopilar a través de diferentes
productos culturales, en un libro, en papers académicos, en una tesis o en documentales, este testimonio que es urgente que se conozca dentro de Chile, y en particular ahora último lo que me ha llevado a cruzar el doble cerco de esa invisibilización en Chile es no solamente a visibilizar el exilio per se, sino que a visibilizar el exilio de las mujeres exiliadas que se quedaron a vivir en sus países de acogida, porque ellas han entregado a sus países de acogida un gran acervo cultural, intelectual, personal, profesional, importantísimo, y una capacidad de lo que el neoliberalismo dice resiliencia, pero que en ese sentido no es más ni menos que esa capacidad de supervivencia y a la vez de tejer esa red y ese contacto con el interior que nunca, ni en los peores casos, se cortó. Las mujeres mantuvieron ese cordón umbilical con el interior durante la dictadura y posteriormente lo han hecho, con independencia de que hayan tenido descendencia o no, con sus afectos en el país de origen. Y esto es muy importante porque esto va a significar que realmente a través de este testimonio más lejano al epopéyico, al heroico, sobre todo de las personas que tenían algún cargo de representación en la Unidad Popular o que eran militantes hombres dentro de este contexto, ponen el foco en otro tipo de aspectos del exilio que hasta ahora yo siento que todavía quedan invisibilizados. Entonces siento que el país le debe mucho a su exilio, debería ser, me encantaría que este granito de arena que muchos investigadores estamos aportando pudiera de alguna manera transformar conciencias y en estos gobiernos que sucedan, ¿no? Sean realmente un antídoto ante la barbarie fascista y la barbarie negacionista, que, como ya sabemos, no solamente en el Cono Sur, no solamente en América Latina, sino que en el mundo está echando mano a un discurso mediático y a un discurso a través ya expandido en las redes sociales que está teniendo muchos adeptos. Y aquí me gustaría hacer, si me permites también, un reconocimiento por un lado al exilio, pero también no sé, tirón de orejas, en el sentido de que la generación que nacimos después del golpe de Estado y a los que tanto se nos achacaba que teníamos una falencia de educación cívica, porque efectivamente habíamos nacido durante la dictadura de Pinochet, siento que esa falencia cívica, quizá nuestra generación la pudo de alguna manera y artesanalmente compensar, pero que lamentablemente fue incrementándose. Y quizá una gran deuda pendiente de la recuperación de la democracia es el no haber educado en democracia y en los valores democráticos, no en cosas utópicas que que sean intangibles, sino que en valores democráticos, porque son el mejor antídoto también para esta barbarie que estamos viviendo ahora, donde no hay un contraste, donde ya sabemos que la gente no lee, donde ya sabemos que una información viral puede llegar y hacer daño y causar mucho dolor también a las personas que han sido protagonistas de esos hechos históricos, y por lo tanto siento que, así como el exilio es una deuda pendiente, también fue una deuda de todos el no haber construido una cultura democrática que nos blinde de estos intersticios del neoliberalismo por el que se ha colado, por ejemplo, el negacionismo mundial. Comparto absolutamente contigo, Carolina, tu análisis de la importancia de la educación. De hecho, vengo llegando de Chile, llegué el lunes, y de lo que se hablaba la semana pasada en los foros que estuve en Chile era justamente la necesidad, valorando todo el avance que había habido durante la época de Allende, la instalación de la Escuela Nacional Unificada, que finalmente no se produjo, como ese trabajo sobre la educación quedó tan pendiente y es tan importante. Toda la gente que se dedica a la educación lo sabe, ¿no? Como tener mentes críticas permite ser un antídoto a este negacionismo, y como ahí hay todavía mucho que trabajar. A día de hoy la educación en Chile es una educación muy segregada. Tenemos educación
pública, que es de una calidad bastante mejorable, por decirlo así, una educación subvencionada y una educación privada. Y los saltos de calidad son impresionantes. La gente que llega a estudiar generalmente es sobre todo de las clases privilegiadas. Además, la educación superior es carísima en Chile. Entonces hay una dicotomía y hay una segregación muy, muy grande. Entonces la educación sin duda es un reto de construcción de la democracia, porque si algo hizo Pinochet fue privatizar la educación, fue producir estas brechas sociales, y esto tiene consecuencias hasta el día de hoy, ¿no? Entonces todavía no se ha sido capaz de revertir mínimamente esta situación tan grave que hay en la educación chilena. Pero bueno, esto dista mucho de la educación a la que nos contaba Karina, que ella accedió porque era una educación llena de principios, llena de valores. Yo creo que tal vez uno de los retos que tenemos como chilenas, chilenos y gente amiga es recuperar esos valores y es poner ese ambiente crítico en cuestión. Chile es un país muy complejo. Hemos vivido situaciones como cual montaña rusa de emociones, ¿no? Tuvimos un gobierno de la Unidad Popular que realmente nos llenó de esperanza. Vino un golpe de Estado que fue horroroso, trágico y muy, muy oscuro. Luego empieza, es lo que iba a hablar ahora Yanina, pero lamentablemente no está, empieza a reagruparse lentamente los movimientos sociales que culminan después de mucho, mucho esfuerzo en el estallido social del 2019, que fue también otro salto a la esperanza impresionante, y luego de eso la elaboración de la nueva Constitución, que no fue entendida lamentablemente por la mayoría del país y que fue rechazada a pesar de lo progresista que era. Es decir, que vamos en un vaivén de emociones que lo único que nos dice es que tenemos que seguir sembrando y que los procesos sociales son lentos. Esto, no sé cómo lo ves tú, Karina, cómo ha sido tu percepción, porque evidentemente haber estado en el exilio, haber vuelto a tratar de colaborar en el gobierno de la Concertación y haberte vuelto a venir a Europa es un ir y venir que tiene que ver con... Cuéntanos, ¿cómo lo ves? Ese es el quiebre de las familias, ¿no? Porque acá se cortó la comunicación, parece. No, está perfecto. Te estamos escuchando muy bien. Bueno, acá me fui con mi hija desde Suecia de 4 años a Chile a trabajar en los gobiernos de la Concertación. Pero cuando ella cumplió 18 se vino, se volvió, porque no logró adaptarse en Chile, a pesar de haber llegado a los 4 años. Y se vino a Suecia de vuelta donde había nacido y bueno, me quedé sola. Entonces, bueno, la familia comienza a pesar eso, y al cabo de un tiempo ya, y viendo que la cosa no estaba funcionando como uno quería, que uno le ponía mucha garra, pero que las cosas no funcionaban, había mucho de la medida de lo posible. Alguien dijo por ahí, me recordó esa frase, era inevitable el golpe de Estado. Esas cosas, cuando tú comienzas a ver que todavía hay gente que dice que era inevitable el golpe de Estado, no es inevitable. El golpe de Estado debió haberse evitado. Fueron traidores a la patria que complotaron para dar el golpe de Estado. O sea, no era inevitable, no había nada que dijera, porque no había sucedido, ni siquiera llegaba Allende al poder cuando ya estaban ellos planeando el golpe de Estado. Y luego hubo tanto durante los gobiernos de la Concertación de las cosas en la medida de lo posible, de tener que aceptar, qué sé yo, estatuas de marinos, de Merino que querían poner estatuas. Todo ese tipo de cosas no las logré asimilar muy bien, la verdad. Después de haber estado tantos años estudiando, cuando estudié en la Unión Soviética, un país que ahora no existe, que nos dio tanto y que nos acogió a tantos jóvenes chilenos, fui dirigente, fui presidenta de los estudiantes chilenos en la Unión Soviética. Y trabajamos tanto por Chile. Nosotros siempre hemos sido, y eso también es una deuda, Carolina lo mencionaba,
nosotros trabajábamos permanentemente, íbamos a trabajos voluntarios, nos íbamos a la taigá rusa, nos íbamos a trabajar allá para juntar dinero y mandarlo a Chile. Hacíamos empanadas y las mandábamos a Chile toda la vida. Yo siempre me preguntaba, pero ¿por qué no juntamos plata a los agrónomos? Yo estudié agronomía. ¿Por qué no juntamos la plata a los agrónomos y nos compramos un fondo para que volvamos a trabajar a Chile? Porque cuando terminaba la universidad no teníamos qué hacer, no teníamos a dónde ir. Y partíamos, la mayoría se iba al interior a luchar, más que los hombres se fueron a luchar. Y las mujeres estábamos ahí, ¿qué es lo que hacemos? Llegábamos a Chile con una mano adelante y la otra atrás y con un título, con una hoz y un martillo gigante. Difícil era encontrar un trabajo, ¿no? Entonces vendíamos ropa, en fin, hacíamos cualquier cosa por formar parte del proceso, porque para nosotros era eso, era una obligación moral formar parte, a pesar de que el mismo movimiento, el proceso, la gente te echaba para afuera, porque primero que tú vinieras de la Unión Soviética no les gustaba mucho, porque era como, no sé, era peligroso. Segundo, porque ya habías perdido como los cánones de la comunicación con la gente, tú te comunicabas de otra forma, habíamos vivido en un grupo, en edificios de puros estudiantes, todos en ese entonces con un fervor revolucionario, unas ganas de hacer cosas, entonces llegabas a un lugar donde la gente, claro, tenía miedo, tenía un millón de cosas, entonces tú no podías, no encontrabas cuál era tu lugar ahí. Y luego me vine a Suecia, y de aquí en Suecia trabajé también para Chile. Carolina mencionaba, el exilio chileno ha hecho mucho. Yo siempre que hablaba con DICOEX en mis cargos en diferentes redes en las que he trabajado, que he estado de coordinadora, ha sido miembro de diferentes comisiones, hablaba con DICOEX y decía, ¿cuándo va a ser el día que se le dé número al dinero que el exilio ha mandado y que ha ido al erario público? Porque eso es un valor, porque hoy día el presidente Boric ha mencionado, mandó un saludo a los chilenos del exterior y en otra oportunidad también mencionó a los chilenos que están en otros países. Pero antes no se decía, ni siquiera se mencionaban. Incluso cuando nosotros llegábamos a Chile era como los chilenos estos son los que vienen del exterior, esos son los que vienen de los que traen plata. La verdad es que, claro, vivimos acorde a las condiciones de los países a los que llegamos, que nos acogieron, pero no éramos los millonarios y mandamos mucha plata, trabajamos mucho. En terremotos, en la pandemia, en todo momento. Y eso nunca se ha considerado, porque cuando se habla de políticas en Chile, no se cuentan los chilenos del exterior. Cuando se hace una política en Chile, una ayuda, lo que sea, no se piensa en los chilenos del exterior. Las pensiones, nosotros en Europa también tenemos pensiones miserables. Cuando se habla de mejorar pensiones en Chile, nadie piensa en los chilenos del exterior. Entonces, la pregunta es, ¿somos chilenos o no somos chilenos? Es algo que es importante. Tú decías los jóvenes. Nuestros hijos, no tienen ninguna forma, incluso hay jóvenes que no hablan español, porque deberían tomar cursos, que se han aprendido español de oídas y malo el español, digamos, pero no hay ninguna, por decirte, para buscar becas o para buscar cosas, no hay nada que facilite esto, que por lo menos estén todos en inglés, que tengan acceso todos nuestros jóvenes, para ir a hacer el año de, ¿cómo se llama el año ese? El año de Erasmus o intercambio. No, el año para que sean chilenos de verdad y tengan derecho a voto. Sí. De permanencia. De permanencia. Este año
es un año caro. La gente no tiene plata para mandar al hijo a quedarse, a arrendarle una casa, pagarle comida, etcétera, y mandarlo a un país que no conoce, que no tiene idea, que va a ser peligroso, pues son niños que han nacido en sociedades que son absolutamente distintas. Si van solos, es como existe un riesgo ahí. Entonces, eso, para eso tampoco nunca se ha considerado. Entonces, perdemos ciudadanos que se van alejando cada vez más. Nuestros jóvenes militan, nuestros jóvenes trabajan, pero trabajan en los países de acogida, donde ellos son. Ellos ya se... ¿Por qué? Porque no hay nada que los atraiga y que los llame y los considere. Pero cuando pasa algo, la revuelta, esto se inundó de chilenos, las calles, salieron todos. Después de eso, nada. Pero hay tantas cosas de esas que es importante. Por ejemplo, esto de todos estos años de la medida de lo posible, yo creo que hoy día hemos reaccionado todos los chilenos. Todos queremos, digamos, queremos que las cosas sean, que no, ya no sean más en la medida de lo posible. Que ni perdón ni olvido no sea solamente una frase, que sea una realidad. Que no se les perdone a los traidores a la patria, ni se olvide ninguno de nuestros compañeros caídos. Sí, sin duda tú estás poniendo en el centro algo que es fundamental, que es la exigencia de no repetición, que esto no puede volver a suceder, y esto implica una educación cívica que todavía está muy lejos en Chile y en varias partes parece el mundo de ser realidad. Pero a mí me gustaría rescatar algo que se ha dicho que es súper importante, que es, como tú bien mencionabas, el gran aporte que tuvo el exilio chileno durante la dictadura. Yo me acuerdo, yo vivía en Chile y estaba la resistencia y llegaba solidaridad de distintos países, de Bélgica, de Suecia, de Noruega, de Canadá, de España, y era un aporte concreto y real para toda la resistencia. Me acuerdo también mencionando lo que decía Carolina de la importancia que tiene rescatar las historias de vida de las mujeres que lucharon en dictadura, en el caso de ellas mujeres exiliadas, pero estaba pensando, durante la resistencia a la dictadura en Chile hubo muchos movimientos muy interesantes organizados de mujeres que no son tan conocidos porque generalmente por el patriarcado se conoce más a los señores. Pero, por ejemplo, el movimiento de las ollas comunes, que significó que muchas familias pudieran comer, que estaban organizadas por mujeres y con aportes muchas veces del exilio, que mandaban alimentos o mandaban dinero para comprar alimentos, o las mujeres que también fueron fundamentales para dar la cara y comenzar toda la lucha en defensa de los derechos humanos, como las mujeres de las agrupaciones de detenidos, de familiares de detenidos desaparecidos, de ejecutados políticos, de exiliados, que se organizaron y que fueron como la primera voz que salió a la calle a buscar familiares y a buscar justicia. Son movimientos de mujeres que no están suficientemente reconocidos porque no es a nivel del héroe personal, sino que es un colectivo. Y creo que vale la pena rescatar, ¿no?, esta movilización y este contingente grande de mujeres que salieron a las calles, que se organizaron. Y antes de eso también, porque durante la época de la Unidad Popular todo el mundo salía, sí, había estudiantes, estudiantas, pero ¿cuántas chicas salieron de sus casas a hacer alfabetización a los campos? Y aquí tenemos una representante que me ha contado sus experiencias hermosísimas de haber estado saliendo como estudiante por primera vez tal vez de su casa a hacer trabajos voluntarios para alfabetizar a la población del campo, que fue un trabajo maravilloso y que hizo que las cifras en Chile de analfabetismo disminuyeran drásticamente, ¿no?, porque eran muy, muy altas. Es decir, tenemos por una parte una gran cantidad de gente maravillosa que reconocer en la época de la Unidad Popular y en la época de la lucha contra la dictadura, de dirigentes que pueden haber desnombrado, que son nombres así que brillan un poco más, pero yo quisiera fijarme en todas estas lucecitas tan imprescindibles que fueron personas que comunes y corrientes, pero que hicieron resistencia y que hicieron sus actos de soñar un mundo distinto en lo cotidiano, en la población, en la escuela, en el trabajo, en tantos espacios en que se generaban estas redes de apoyo. Entonces,
Carolina, tú también estabas comentando que hiciste un trabajo sobre las radios comunitarias y yo creo que los medios de comunicación alternativos son cada vez más importantes porque Chile vive con esta monovoz del cuarto poder de los medios de comunicación que es tan hegemónico y tan de derecha, que no hay en Chile algún canal de televisión que puedas escuchar y que digas, esto me da otra idea, ¿no? Es que todo es como escuchas, cambias el canal y escuchas lo mismo. Entonces, a raíz de esto surgen las radios comunitarias y me gustaría que pudieras contarnos un poquito de esta realidad. Bueno, precisarte que no son radios comunitarias, son radios en resistencia de la dictadura. Toco el tema de las radios comunitarias, pero en realidad se centra el análisis más que nada en dos radios, como la radio cooperativa y la radio chilena, que son parte del imaginario incluso Unidad Popular, ¿no? Los proyectos de radiodifusión en Chile son incluso por meses anteriores, que incluso la primera Radio Nacional de España. Llega en los años 30 y se queda en el caso de Radio Cooperativa hasta el día de hoy. Es importante decir esto porque quizás siempre se centran en las radios comunitarias que fueron, imagínate, ¿no? Si me permites el término vulgar, como con las patas y el buche, ¿no? Subsistieron, pudieron sacar. Ahora uno puede tener una radio porque gracias a Internet es relativamente rápido. Antes tenías que, lo que se diría, hackear una antena repetidora y colarte en la emisión de las concesiones, que obviamente no se le iban a dar a una radio de izquierda, y hacerlo desde dentro, en un principio con un radio muy pequeño, ¿no? Que alcanzaba para el barrio, como Señal La Victoria en Santiago, como otras radios comunitarias también en regiones. Y que fueron sin duda un trabajo de resistencia maravilloso y de comunicación, donde precisamente en dictadura, donde había hambre, y esto hay que decirlo bastantes veces, porque los negacionistas, y no solo los negacionistas, repiten mucho lo del milagro económico de Pinochet, y parte de esa frase de decir el golpe se veía venir tiene que ver con está sustentado, o ellos, o las personas que lo defienden, se sustentan diciendo que había boicot, que había hambre también, que había escasez, y todos ya sabemos, y ya después de 50 años sabemos bastante bien que fue un boicot con la venia de Estados Unidos, de la Pepsi Cola, del Mercurio y de la ATT. Y de los camioneros, por supuesto, el gremio más deleznable de las personas del transporte en Chile. Por lo tanto, y volviendo a lo de las radios, lo que quiero decir es que Pinochet entrega al país con 4 millones de pobres, donde el gobierno de la Concertación trabaja, y yo creo que Karina y muchas otras personas volvieron con esa intención de poder rescatar al país del verdadero desastre económico que significaba. ¿Cuál es el milagro económico de Pinochet? Quizá en cifras macroeconómicas, pero lo que era la calle, la gente pasaba hambre y tú muy bien lo sabes también, Beatriz, que viste la dictadura en Concepción, en los últimos años había hambre. Había planes que eran un saludo a la bandera, como el PEN y el POG, para de alguna manera darles 1.000 pesos a los obreros, o a las personas desocupadas, y poderlas tener trabajando en unos trabajos ridículos, indignos, y que con 1.000 pesos no solucionaba, por supuesto, ninguna situación de sustentabilidad económica en una familia. Por lo tanto, esas radios comunitarias o esas radios en resistencia, para abarcarlo un poco mayor, hicieron un trabajo de comunicación, no solamente denunciando las atrocidades de la dictadura, sino que también denunciando la situación de pobreza absoluta, y que viene a romper el gran mito del milagro económico de Friedman y de Pinochet o de los Chicago Boys. Pinochet entrega el país con 4 millones de pobres, y eso es un hecho irrefutable. Por lo tanto, basta ya de decir que el golpe se veía venir, basta de decir lo del boicot, ya sabemos de sobra. O sea, ¿qué más documentos desclasificados se tienen que desclasificar para que la gente entienda la intervención de Estados Unidos y de las personas que tenían el poder económico en Chile en ese momento, para entender que ese boicot fue completamente
ficticio y completamente una teoría del acoso y derribo contra el gobierno de Salvador Allende. Por lo tanto, en ese sentido, lo que hacían esas radios comunitarias, insisto, con las patas y el buche, y en muchos casos recibiendo la cooperación internacional de los países de la resistencia en el exilio, no hicieron más que denunciar la terrible situación económica y el desastre económico que significaba, y en especial, si hubiera que destacar un momento de lucha bien complicado y donde la resistencia, tanto la del interior como la del exterior, pierde la fe, es el año 86, donde dices, esto ya puede durar 10 años más. Hay un momento de depresión, de fatiga de la lucha, por mucho que se hayan acuñado en base a esos valores y esa lucha interna y tal, pero hay un momento en que han pasado 13 años y decir, bueno, ¿esto hasta cuándo? ¿No? Tanto de afuera como de adentro. Y en ese sentido, la comunicación jugó en la oposición, la resistencia contra Pinochet, no solamente las radios, sino que la prensa de oposición tuvo un papel importantísimo y significó también levantar la moral de esas personas que en el año 86 ya ven la situación, ya no ven la luz al final del túnel. Y esa es una situación de resistencia importantísima, porque ven en la tele nacional, un mundo paralelo, un mundo ficticio, ¿no? No ven el mundo que ven en su manzana o en los barrios más populares de las principales ciudades de Chile. Claro, Chile es uno de los países más desiguales del mundo. Lo que pasa es que si se analizan los índices macroeconómicos, se ve, y a mí me hace mucha gracia cuando me dicen que soy del tigre de América Latina. Yo digo, ¿qué tigre? Alcanza para gato pardo. No sé, como estamos así en familia, me encantaría poder ofrecer la palabra, a ver si podemos hacer un diálogo, si pueden decir qué les han parecido las intervenciones de nuestras invitadas, y también es sentir un poco la palabra de las personas que están aquí en el auditorio. Así que ofrezco la palabra, si quisieran rescatar, ¿sí? Sí, para Karina. Karina también tiene una fase de activismo en el exilio y que nos gustaría que nos explicara, especialmente en lo relativo a una campaña que se hizo y que se dio a llamar algo así como los niños robados, y que el gobierno sueco se comprometió en el año 2021, si no me equivoco, a crear una comisión para ver qué ha pasado con estos niños robados, que en Suecia lo cuantificaban creo que en 2.000. Bueno, Karina nos puede explicar mucho más. Gracias. Claro, con Ernesto nos conocemos muy bien, efectivamente, cuando volví a Suecia, ya no sé cuántas veces he ido y he venido, entonces en la última vuelta, ahora, ya grande, y me he dedicado a trabajar en la Comisión de Derecho Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia. Y nos hemos focalizado en grandes temas, digamos, que son contingentes y que tienen relación con Suecia y Chile, en ambiental y en el caso de los niños robados en dictadura, que se piensa que fueron entre 20.000, 30.000 niños que fueron robados en dictadura y que fueron a parar a diferentes países. ¿Por qué nosotros hemos trabajado en esto? Hemos trabajado con el grupo apoyando a Chile Adopción, que es el grupo sueco, y Hijos y Madres del Silencio en Chile. Hemos trabajado con ellos porque lamentablemente había conocimiento de parte de las autoridades suecas. Y había conocimiento, obviamente, había una red enorme de profesionales en distintas áreas, en la salud, en la iglesia, en los servicios sociales, en las casas de acogida, etcétera, de chilenos y el ejército que formaban parte de esto y que recibían dinero, vendían los niños. Y además se comenta y se está hablando en este momento
Chile Adopción y con apoyo también de nuestro grupo y con hijos y madres del silencio que vinieron de Chile, están en una gira y han ido a Ginebra a presentar, digamos, este reclamo, porque aquí en Suecia ha sido tapado, no se ha querido contar la verdad, no se les han entregado sus datos a los jóvenes estos que llegaron porque salían de Chile con nombres suecos ya y con pasaporte. Viajaban en SAS y llegaban directamente a Suecia. Entonces se presume no se presume, hay constancia de que personal o personas, una mujer específicamente, era la coordinadora de toda esta actividad para vender niños. Los padres que adoptaban acá y que pagaban por esos niños, pagaban por la adopción. Ellos no estaban robando niños, ellos no estaban en conocimiento de lo que sucedía. Actualmente, esto es un gran tema y Suecia no quiere reconocer y no abre los archivos en donde constan los datos reales de estos jóvenes que están aquí y que son 2000 y tantos que viven en Suecia. La mayor parte de ellos, de los que ya conocemos y que están trabajando en estos grupos, son de procedencia mapuche. Se dice por ahí, hay un documento que dice que la dictadura habría hecho este negocio para congraciarse con los gobiernos socialdemócratas para que hablaran bien a favor de ellos. Era como ofrecerles un producto bueno para que había habido un boom dentro de estos los países nórdicos donde había bajado los nacimientos. Entonces había mucha gente que además que quería ayudar a Chile, entonces recibían un niño chileno, era como hablar bien de Chile, después que Suecia le había abierto la puerta a tanto exiliado, era una forma como de lavar el rostro de lo que era la dictadura. Es bien triste porque están muy afectados, no es fácil darse cuenta que a ti te robaron, que tú vives toda la vida y que fuiste parte de un tráfico de niños y que se inició en Chile y que fueron suecos los que estaban allá y que hoy día las personas que formaban parte de este centro de adopciones forman parte del gobierno sueco. Así es que, y en altos cargos, no decir que lo que es la persona que era el encargado del centro de adopción sueco. Es un caso muy, muy tremendo. Junto con eso, nuestra Comisión de Derechos Humanos trabaja también con lo que la empresa Boliden, una empresa que trabaja en la minería, que depositó desechos tóxicos que hasta el día de hoy están en Arica, sin tratamiento, sin resguardo, y que ha afectado la vida de miles de niños chilenos, por lo menos 1.500 niños chilenos que han estado que han sido afectados por los desechos tóxicos, metales pesados. En pleno Arica, en un lugar, y nadie se hace cargo de eso. O sea, siempre esto de las cosas en la medida de lo posible. O sea, no, como si tenemos convenios comerciales, cómo vamos a exigir. O sea, ese tipo de cosas son las que no entendemos. Así que, bueno, son dos grandes temas que nosotros como chilenos residentes en Suecia trabajamos porque sentimos que es un deber moral con Chile, ayudar a resolver temas que corresponden, digamos, a este país con el cual también tenemos derechos porque pagamos impuestos, trabajamos, etcétera, y podemos exigir, somos esos agentes que tenemos doble nacionalidad y que podemos exigir aquí y que podemos contribuir allá. Me parece súper importante lo que tú dices porque claramente las dictaduras en América Latina, cosa de ver hijos en Argentina, en otros países también, robaron niños y esto
estaba quedando bastante impune, así que es súper importante que los países que han recibido estos niños y niñas puedan apoyar toda la lucha por verdad, porque la gente tiene derecho a una identidad y a saber quiénes fueron sus verdaderos padres, ¿no? Que en motivo, o sea, en contexto de represión, muchas veces hijos de mujeres luchadoras fueron también robados. Y esto pasó más frecuentemente de lo que uno piensa. 2.000 personas, me parece, no sabía la cifra, que me ha impactado mucho porque son muchos niños, ¿no? Que están en Suecia. 20.000. Son 20.000, pero en Suecia hay 2.000. Wow. Impresionante. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Perdona, Beatriz, yo quería Por favor. solo una coletilla, decir que así como podemos ver a través de estas causas que el activismo de Karina está intacto, como en los mejores años del gobierno de la Unidad Popular, también en la recopilación de testimonios de personas, de mujeres como Karina, he encontrado con muchas figuras. En algunos casos he llegado a tiempo, en otros casos he llegado tarde. Y aquí me gustaría también, cuando decíamos hace un momento el legado de mujeres exiliadas chilenas en sus países de acogida, hay innumerables en los más diversos ámbitos. Y ya que estamos dentro del Estado español saliendo en este acto, me gustaría destacar el trabajo también que hizo Alicia Herrera, una abogada chilena en el exilio, que primero estuvieron en Rumanía, luego estuvieron en la SRDA y finalmente llegaron a Madrid, donde crearon los primeros, junto con un primer bufete de mujeres abogadas feministas en el año 78, y sus alegatos que todavía están en el Senado español, denunciando la violencia machista contra la mujer. En ese momento sucedía en España. Y eso es importantísimo porque en una experiencia en Fuenlabrada, en el sur de Madrid, en un barrio obrero, se pudieron constituir, gracias al activismo de Alicia y de tantas otras mujeres en ese momento, las primeras casas de acogida a mujeres maltratadas que aseguraban unas condiciones de anonimato. Ya no hablamos de que esas mujeres podían hacer una denuncia, porque 50 años después, lamentablemente, la situación no ha cambiado mucho, lamentablemente. Pero sí es importante que desde los más diversos ámbitos, las mujeres exiliadas chilenas han contribuido con una acción, con un activismo transnacional que no acaba, y para mí esa es la mejor derrota contra la dictadura, porque son los valores acuñados en esas 40 medidas del gobierno de Salvador Allende o ese activismo que desarrollaron durante el gobierno de la Unidad Popular. Sí, sin duda te agradezco mucho el homenaje. Yo creo que hay muchas mujeres que merecerían ser nombradas, ¿no? Y estaríamos largo tiempo aquí haciendo este recordatorio. No sé si tú quieres decir algo. Perfecto. Mira, yo he recordado muchísimas cosas. Me han venido a la mente pues todo lo del golpe militar y todo lo que tuvimos que pasar, vivir y los que nos fuimos, ¿no? Pero yo quería, también estoy yendo constantemente a Chile y dos temas que habéis hablado, entre uno de ellos también el tema de las pesqueras, de lo que estropean el país, de lo que no hay una voluntad de reciclaje, no hay absolutamente nada, todo es válido, todo el mundo se vende, todo el mundo compra, se vende y compra, o sea, se compran las personas, no sé, en las administraciones es muy difícil. Yo hay cosas que veo a veces muy lejanas, pero no quiero perder la esperanza y pienso, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer ahora las mujeres y los hombres también, por supuesto? Pero ¿qué podríamos hacer o estas generaciones venideras? Porque todo lo que está diciendo ella es verdad. O sea, la gente no tiene idea. Yo estoy en la isla de Chiloé. Aquí había una chica que iba a venir, pero no pudo venir, que estaba aquí. Y yo sé que hay el movimiento en el que estoy yo también, el de las mujeres por el agua insulares, ¿no? Y veo que luchamos bastante, hacemos cosas, pero luego, ¿cómo no salimos adelante? Entonces yo, a ver si alguien de las que estamos aquí o de las que han viajado por más países, han visto más gente, nos podría
dar una luz para ver cómo podemos afrontar según qué situaciones, para poder avanzar un poquito, porque avanzamos un poco, pero luego viene un gobernador, un alcalde o cualquier persona que tenga un poquito de poder y todo lo que uno ha trabajado lo tira a la papelera. Entonces, ¿qué hacer? Esa es la gran pregunta que creo que todas nos podemos hacer, pero yo pienso que todavía hay muchas cosas por hacer y que mientras haya alguien que tenga ganas de luchar y de seguir adelante, pues sí que se podrá salir. Y no sé si alguna de vosotras me puede contestar algo respecto a cómo mover al país, porque no lo vamos a mover al país entero, pero sí como mover, por ejemplo, donde yo voy. Yo pertenezco a un movimiento y me apunto a todas las cosas que hay, pero claro, yo ya tengo una edad también, o sea que van pasando los años y se notan, pero algo más necesitaríamos y a lo mejor no sabemos cómo, no tenemos no sabe, es que yo realmente hago la pregunta ¿cómo? El cómo hacer algo, cómo. Porque como esto es memoria hacia el futuro, a ver, ¿cómo enfrentamos el futuro? ¿Qué tenemos que hacer para enfrentar ese futuro? La Melita quiere contestar, yo creo. Sí, no es para dar una solución ahora y definitiva, pero yo recuerdo cómo viví yo lo que fue la Unidad Popular. Yo vivía en una familia que mi padre era comunista y mi madre votaba por Frei. Entonces, yo tenía 14 años, 15 años, yo escuchaba, me interesaba las cosas, pero la verdad es que, y también militaba, sí, pero no militaba todavía, pero ya tenía mis simpatías más por la izquierda, pero cuando fue elegido Frei, yo me alegré, pero a lo mejor yo, si hubiera podido votar, sí, seguramente hubiera votado por Allende, porque salió Allende, yo hubiera votado por Allende si hubiera tenido la edad, porque era el mejor, pero no pasaba de eso. Lo que yo viví después, eso es imborrable, es lo que contaban aquí, o sea, eran elogio daba los trenes de la cultura, los trabajos voluntarios. Había teatro en las calles. Yo vivía en Concepción, de repente salía y se organizaba un grupo de gente que hacía trabajo, que hacía un teatro, una obra de teatro corta, improvisada, pero y se juntaban unas ruedas de gente y la gente aplaudía, la gente participaba. He estado estos días tratando de acordarme el nombre de una amiga que en esa época no me parecía nada tan extraordinaria, era una amiga más. Ella era bailarina de ballet, tenía más o menos mi edad, o sea, era muy joven. Ella era bailarina de ballet. Era bailarina, danza clásica, danza moderna, en fin. Y hacían espectáculos gratis, iban a las poblaciones. Y entonces esta mujer, empezó a recibir amenazas de patria y libertad. Un día le tiraron una granada, una bomba que cayó en la habitación de la guagua, de la niña que tenía, recién nacida, tenía meses de edad. En fin, lo que vivimos, y a pesar de eso, ella seguía bailando, y la gente seguía, y decíamos, hago cola, ¿y qué fue? Sigo siendo de la UP, porque así había que hacer cola, porque había un acaparamiento. La gente que tenía fondo, que tenía,
que se escondían las cosas, tanto que después del 11 de septiembre se acabó el racionamiento, mágicamente apareció todo. Claro. De repente apareció todo, había de todo, había aceite, había todo lo que faltaba antes, de repente había de todo en todas partes. Entonces fue eso, y yo creo que eso es lo que hubo. Y eso no se consigue con una sola persona, no se consigue con un grupo de personas. Eso es un trabajo de fondo, de esto que estamos haciendo ahora, esto sirve, porque a partir de esas cosas son que se van creando esas redes de acción, ¿sí? Y donde la gente entiende que, mira, ganamos una elección, sí, pero esta vez no se trata de cambiar el presidente, es el pueblo que va a construir un país diferente. Y eso lo vivimos. Y si fue posible, es porque es posible. Y entonces yo creo que hay que ir por ahí. No hay recetas mágicas, no hay soluciones rápidas. Creo que es una cosa de mucha gente y de mucho esfuerzo y durante mucho tiempo, pero hay que ponerle porque no hay otra. Muchas gracias, Melita. No sé si hay alguna persona más que quisiera intervenir. Bueno. A ver, es que tengo 3 cosas. A ver, 3 cosas. Los niños estos de los que habláis, los niños de estos de los que habláis de Suecia, ¿ahora cuántos años tendrían? Y 40 claro, y no ha habido un grupo con la educación sueca que hayan tenido la duda y se hayan planteado organizarse como ocurrió aquí en España para averiguar de dónde venían y movilizar eso. No ha habido un grupo dentro de Suecia que hayan intentado destapar ellos mismos para que no se les acuse de manipulación, ¿no? Porque siempre que otra gente representa a otra gente parece que haya intereses escondidos. Lo mejor es la gente. Pues estos niños han tenido una buena educación sueca y la duda detrás de la oreja como buena educación sueca. Algo se me escapa aquí. Otra cosa. Qué triste lo de los años 80, que realmente estuvierais desesperados porque eso no mejoraba. Pero yo os puedo decir que yo estuve viendo un debate que siento mucho no deciros qué debate era en televisión sobre la banca española y empresas españolas en televisión española, en la época del socialismo español de los años 80, cómo se callaron las bocas todos cuando alguien les recriminó que seguían invirtiendo en Chile, pero Chile ofertaba lo mejor para la empresa española. Así que ahí, mea culpa, por pertenecer a este país. Y eran socialistas, no era la derecha. La derecha de la derecha venía en la inversión, pero las cosas persisten, también gracias a cierta gente que dice que no son de derechas. Y luego una cosa muy interesante, el otro día estábamos hablando, ¿quién era? Carolina, que había hecho también algo sobre la transición española, ¿no? No sé si he entendido algo así. El otro día estábamos hablando de un libro en una tertulia de Vázquez Montalbán sobre la transición española, crónicas sentimentales de la transición. Y yo hice un comentario porque a mí me pareció magnífico en el 23 de febrero de España, cuando aquel señor Mellado se revolcó contra el Tejero y hubo ese enfrentamiento que fue una imagen quizás un poco patética también, pero que creo que nos abrió los ojos a muchos españoles de decir, hay un grupo de militares que no son iguales. Y en Chile no hay un grupo de militares desde el 73 que se haya desmarcado el señor Pinochet, o no sabemos nada de este grupo de gente, o no existen. Probablemente fue represaliado y asesinado, es lo más probable. No, hubo militares que fueron democráticos que fueron asesinados. Pero actualmente no existen. No. No, hablo de ahora.
Bueno, el padre de la expresidenta Bachelet y un sector de la Marina que se rebeló el mismo día, 11 de septiembre, contra la Junta Militar y que fueron apresados y llevados a centros de tortura. Sí, hay un libro muy bueno que se llama no recuerdo, los que se rebelaron o los que se resistieron, de Jorge Magasic, un historiador bastante conocido, exiliado también en Bruselas, que ahora está en Chile, lo tenéis a las personas que estén escuchando ahora hasta octubre de este año allí, y él se ha dedicado a hacer por tomos la historia de la Unidad Popular en Chile, y previamente había hecho los que dijeron que no, este sector insurrecto de la Marina que se resiste a ponerse bajo las órdenes de la Junta Militar. Si me permiten, yo escuchaba hoy, me parece, a Mónica González que decía algo de una lista, 750 personas de las diferentes ramas de las Fuerzas Armadas que se rebelaron. ¿Y por qué se mencionaba lo importante? Porque por ahí dijo uno de estos que están en Punta Peuco, de estos viejitos, los llamados viejitos, y que pobrecitos que los castigan ahora que están tan viejitos. Nunca los pudimos pillar antes para castigarlos como se merecen. Pero bueno, estaban en Punta Peuco, ahí en ese hotel de lujo que tienen, y entonces dijeron que sí, que efectivamente reconocían que habían cometido desmanes o crímenes, pero que habían sido mandados. Entonces se hablaba de la necesidad de recordar y de homenajear a estos 750 personas de las cuales murieron, fueron exiliadas, están desaparecidas, torturadas, etcétera, que sí fueron capaces, no como estos otros que están ahí en Punta Peuco que dicen que nosotros nos mandaron. O sea, la culpa de todo la tenía, además, esto nos lleva a que la culpa de todo la tenía Pinochet, porque todo él sabía efectivamente de todo lo que se hacía. El último que se sumó, digamos, al golpe de Estado, pero se hizo de todo el poder y se transformó en un asesino que fue buscando nuevas y nuevas formas de seguir adelante haciéndose de más y más poder. Entonces, por primera vez se homenajeó a Nash, el soldado, que eso fue una cosa, claro, un conscripto, que fue muy bonito, que lo saludaran la ministra de Defensa con alguien más, qué sé yo, con la familia de Nash, lo homenajearon, porque hubo gente, conscriptos, cabos, sargentos, generales, partamos por Schneider, al que mataron, ¿no? Entonces, es gente que sí, que fue capaz de enfrentarse, dar la vida, porque sabían que estaban dando la vida, estaban arriesgando su vida en el momento que ellos decían, no, nosotros no vamos a matar a nuestro pueblo, no, nosotros no vamos a hacer esto. Y por lo tanto, eso es muy importante mostrarlo para que no siga el negacionismo, que digan estos pobres ancianos ahora a estas alturas, que si están viejitos, déjenlos en la casa. Esos viejos han recibido plata todos estos años, siguen pensionados, reciben pensiones millonarias estando presos por traición a la patria. Eso era súper importante. Son traidores a la patria porque hicieron cosas con poderes y con platas del extranjero, de otras potencias, para votar un gobierno democráticamente constituido y atentar contra la Constitución y contra el pueblo que les pagaba los sueldos. Así es que eso es bien importante, yo creo, lo que preguntaba la compañera que decía no hay alguien que... Y si me permiten, quería decir algo. Hay una señora que preguntó, ¿qué podemos hacer? Organización. Lo único que podemos hacer es organizarnos y organizarnos de base. Organizarnos nosotros. Yo quiero hablarles de una experiencia. Ernesto, que está ahí, Bravo, también participó de esto, que es una experiencia bien pequeñita, que
nos juntamos jóvenes porteños de Valparaíso durante la pandemia y inventamos formas de trabajo online para juntar dinero para apoyar a un sector, uno de los sectores más pobres de Viña del Mar Alto, donde hay una serie de personas que forman parte del PRICE, que es el programa de ayuda de salud para personas que fueron exonerados, etc. Gente que estaba muy viejita, en muy malas condiciones. Entonces, ¿nosotros qué hacíamos? Juntábamos plata, mandábamos a Chile, y en Chile había un grupo de compañeras que estuvo cosiendo, compraba telas y cosía máscaras de estas que se usaban, estas caretas, y así fuimos haciendo una campaña y hacíamos paquetes sanitarios para que los ancianos no tuvieran que salir de su casa. Uníamos comida y todos los elementos estos que eran para que se usaban durante la pandemia. Y fue creciendo y luego ellos inventaron, las personas estas a las que nosotros ayudamos con plata, inventaron tejer estas frazaditas de colores. Esas frazaditas de colores así tejidas a crochet se vendieron acá y se las rifábamos y hacíamos cosas en internet y se juntaba plata y se volvía esa ayuda hacia ellos. Y se creó esto, fue algo muy importante. Pequeñas cosas que nos levantan la moral y nos devuelven la humanidad. Eso es lo que podemos hacer, se me ocurre a mí. Bueno, me parece preciosa la invitación, porque yo creo que básicamente tenemos que recuperar esta sensación de que estamos aportando un granito de arena, que a pesar de lo inmenso que es el sistema, podemos hacer pequeños forados por la pared. ¿Tú querías decir algo? Hola. Bueno, mi relación... Se acabó la pila. ¿No? Sí. Bueno, mi relación con el hermano pueblo chileno es una pequeña introducción para llegar a un punto específico de la conversación estatal. El 4 de febrero de 1973, con mi mujer de entonces y mis dos pibes argentinos, de Mendoza a Santiago, crucé la cordillera y durante casi 3 semanas pude palpar en las visitas a fábricas, escuelas, institutos, movilizaciones de distinto tipo, tanto en Santiago, Las Condes y luego del otro lado del Pacífico, Santo Domingo, Cartagena, Villa del Mar, etc. Un poco la introducción, porque da la circunstancia que luego en el año 75 en Argentina trabajaba a pleno destajo la famosa AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. Eso implicó que yo me viera obligado con esa mujer y mis dos pibes porteños ir a Moscú. Y en Moscú yo creé la Semana Argentina en la radio y ahora me quería referir concretamente, por el tiempo, en, digamos, el merecimiento impagable, le sonarán los nombres Varas, La Barca, los del Escucha Chile. Radio Moscú. Radio Moscú. Claro que sí. Miguel Varas. Bueno, exacto, es eso. El reconocimiento, cuando ustedes hablaban, claro, el papel de la derecha, aquí lo tenemos también, el papel, el 90%, sí, perdón, el 90% de medios informativos, ya sean escritos, que son los menos ahora, en las redes sociales, es la derecha pero, como ustedes se referían a lo interno, exteriormente, como en Argentina también, teníamos la onda corta, pero como yo he estado pared de por medio con los compañeros, y que del lado uruguayo estaba Ricardo Saxlund también, los 3 países más conflictivos para las masas, y quería simplemente expresar el reconocimiento a esa tarea tan abnegada que era diaria. Yo lo hacía una vez por semana, es decir, la Semana Argentina, pero los compañeros... Cada día. Cada día. Simplemente era eso. Muchísimas gracias. Bueno,
No sé si hay más palabras. Yo quisiera ofrecerles un minutito para despedir a cada una de nuestras invitadas y sobre todo agradecerles muchísimo de todo corazón a cada una de las personas presentes. Creo que Chile nos remueve a cada una de nosotras de alguna manera y en especial me gustaría mandarle un tremendo abrazo a Eulogio Dávalos, que ha sido una persona fundamental para el exilio chileno aquí, para poder reconocer la figura de Salvador Allende. Así que, Karina, si quieres despedirte ya. Gracias. Sí, mira, quiero decir lo siguiente, a propósito del activismo y de... Alguien decía por ahí que nos estamos poniendo viejos. Efectivamente, yo también lo siento, ya no corro, salto y brinco y voy a las reuniones y me da pena cuando veo a mis compañeros chilenos que están ahí cabeceando, que están... estamos viejitos, no, casi no nos conocemos. Pero entonces, como siempre, hay que buscar una nueva forma de hacer algo. Durante estos días que me lo he llorado todo, no sé si es por la edad o es por todo lo que he escuchado, que me he puesto más sensible, no lo sé, pero he escuchado tantas cosas que llegué a esta conclusión y quiero compartirlo con ustedes, que va a ser mi aporte para luchar contra el negacionismo y para que nuestros niños, un legado para nuestros jóvenes, sepan lo que pasó en Chile. He escuchado tantas cosas y ha sido tan importante todo lo que nosotros conocíamos, pero ahora está con datos, está todo con datos, con antecedentes. Está el informe de este periodista norteamericano que entrevistó Mónica, en fin, y los videos, etcétera. Entonces se me ocurrió que voy a hacer un pequeño libro, más bien como folleto, en donde voy a recopilar todas esas cosas así que están con datos, como que sean de la lectura fácil, como un cuadernillo popular para que nuestros niños puedan leerlo, para que nosotros podamos decir cuando dice, pero ¿cómo si estaban Chile era el caos? ¿Qué caos? No era caos, lo que pasaba era esto, era desabastecimiento por tal y tal cosa. Que en Chile tenían el plan Z, no era cierto. Ustedes estaban, digamos, tenían armas, nosotros no teníamos armas, está comprobado que tenían armas, etcétera. Ir con todos estos antecedentes haciendo un resumen que demuestre lo que significó este golpe de Estado a un gobierno constituido democráticamente y que era el ejemplo para todo el mundo, porque hoy día toda Europa ha saludado la figura de Salvador Allende y ha reconocido lo que era, los movimientos que se produjeron en Europa mismo, producto de esa experiencia, la experiencia de la llegada del socialismo por la vía pacífica. O sea, era un terror que había para todo el mundo. Entonces, rescatar eso y con palabras sencillas, como ya no puedo saltar y brincar, bueno, me sentaré a escribir, voy a hacer este manual, así es que los invito a participar con cosas de ese tipo, a que hagamos nuestro aporte. Excelente aporte, me parece muy necesario para las generaciones futuras. Carolina. Bueno, reiterar el agradecimiento, por supuesto, a Eulogio, en el que pude saber de primera línea no solamente el Tren Popular de la Cultura, sino que en general la experiencia del exilio y antes del gobierno de la Unidad Popular, pero también querría hacer extensiva a toda la familia Dávalos Alarcón, a Verónica, a Dafne y por supuesto a Cristina, que jugó un papel fundamental también en la transición hacia la democracia del exilio que llegó a Barcelona en el 74. Yo me quedo con una frase a la hora de estar maravillada con la energía de Karina y sobre todo también destacar, ya que faltó Janina, que Karina y muchas otras personas hacen un bonito trabajo intergeneracional, ¿no? Con los jóvenes, de una manera de pasar el testigo y que tuvo quizás su momento peak en el estallido. Después pasó lo que pasó, pero tampoco yo sería pesimista, ¿no? Yo creo en que en el estallido, así como el gobierno de la Unidad Popular puso su semilla y por supuesto que no en ambas, aunque se haya perdido el proyecto constitucional, hay una semilla que va a ser muy difícil volver atrás.
Y me quedo solo con una frase que ha dicho un teórico chileno hoy en este seminario, y era: el golpe de Estado en Chile significó la refundación del tiempo histórico, la revuelta del 2019 significó en algún momento la suspensión de ese tiempo histórico, pero nos generó la ilusión de salir de la fragmentación, de la soledad en que pensábamos que nos estábamos encontrando, y darnos un nosotros que está lleno de heterogeneidad. Así es que es un mensaje también muy en alto, con la perspectiva con la que se tiene que mirar los 50 años que nos quedan de ahora en adelante. Bueno, con este magnífico cierre, yo creo que ya daríamos por Muchísimas concluida. gracias, de verdad, a Karina, Carolina, Beatriz. Y acá- Podríamos alargar esto mucho más, lo sé, ¿eh? Pero me quedo quizá con una idea. Miren, la verdad... Pero antes le he dicho que no mirara para allá, lo hago yo. La verdad es tozuda. La verdad es tozuda. Y solo falta encontrar espacios, contextos en los que defender esa verdad. Miren, nosotros creemos aquí en Casa América Cataluña que una de nuestras labores principales es precisamente la creación de ciudadanía crítica, que solo se puede construir a partir del conocimiento. Estamos en un auditorio que está repleto de libros porque es un símbolo de conocimiento. Pero es que además lo trasladamos más allá cuando hablamos con gente joven. Decimos que la verdad es tozuda, pero la verdad se defiende muy bien en casa. En casa hay que hablar, en casa hay que transmitir, aunque no haya pasado nunca nada.